Hola, Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Es un precioso domingo. Estamos a fecha 3 de mayo. Domingo 3 de mayo en este año 2020. Pues este año 2020 nos ha sorprendido con muchas cosas que nos ha hecho reflexionar en las escrituras, porque todo anuncia de que lo que ha comenzado a suceder en este 2020 son aquellas profecías dichas o escritas en la Biblia, la cual creo yo tú debemos estar bien compenetrados de ella. Así es de que déjame saludarte después de un par de días que no había podido subir un video, pero en esta oportunidad tengo a bien hacerlo. En el último video que subí de la serie Subir al Monte, en la última parte acerca de los 2 cimientos, al final decía de que Dios me había motivado, me había de alguna manera inquietado mucho hablar acerca de lo que es el miedo a la luz de las escrituras. Porque si tú buscas en el internet, si tú buscas, digamos, a través de los libros de psicología, todo lo que te puedan decir acerca del miedo, todo generalmente lo enfrascan a que es una emoción del cuerpo que se aloja en tal parte del cerebro, que ahí tiene sus iniciaciones y que es parte de la naturaleza humana. Y de hecho así lo es. Pero cuando en psicología se nos habla acerca del miedo, nos quedamos como muy cortos de cómo es que esta sensación o este sentimiento fue parte del ser humano. Porque cuando nosotros vamos a las escrituras nos damos cuenta que cuando Dios crea al hombre, a Adán en este caso, y lo diseña y sopla sobre él aliento de vida, y luego pues lo pone en el huerto para que señorease sobre el huerto, para que lo guardase, para que él estuviera protegiendo ese huerto de cualquier situación que se quiera o se haya querido meter para arruinarlo. Esa era la misión que de alguna manera también tenía Adán, de guardar, de labrarlo, de cuidarlo, ese huerto. Nosotros vemos a Adán con nos damos cuenta que tiene una naturaleza preciosa, una naturaleza, yo diría, casi divina, de hecho, una naturaleza sin ningún pecado. Por eso los eruditos bíblicos, aquellos que han arreglado y han hablado, han escrito, han compuesto acerca de las 7 dispensaciones que se han dado de la creación del hombre hasta la finalización de todo el reino y toda la creación, hablan de 7 dispensaciones, y allí hablan de la dispensación de la inocencia. Es esa etapa donde vemos a Adán, mejor dicho, vemos a Adán que está sin pecado, que en él es una etapa que no tiene conocimiento acerca del pecado. Así es de que ¿cómo es entonces que surge esta sensación llamada miedo? Y es allí donde yo quiero que vayamos a la luz de las escrituras. Pero antes déjame darte unos planteamientos, porque esta va a ser la parte introductoria. Luego vamos a hablar acerca del verdadero origen, vamos a hablar esas características que se pueden manifestar a través de esta emoción o sensación en el ser humano, de la cual también desde ya te digo que si tú eres víctima de miedo o de ciertos temores de las cosas, de lo que pueda suceder, y sientes que te sientes, como te digo, muy mal por lo que en ti pasa,
acerca de temores que te visitan, desde ya te digo, la sangre de Cristo te puede limpiar y el poder del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo pueden ayudarte para que tú seas liberado, seas libre de ese miedo. Porque vamos a ver cómo en el ser humano, en todo el ser humano, desde Adán, Eva y toda la descendencia y la humanidad que existen hoy, cómo todos tenemos en nosotros temores, tenemos ciertos, algunos hasta terrores, hay miedo, pero eso no significa que ese miedo, que es una sensación que en un momento determinado te puede volver también prudente, sabiéndolo manejar, te estén cautivando, te tengan atado, sin que tú te sientas libre. En Cristo Jesús quiero decirte que eres libre. Por lo tanto, el miedo, estaba leyendo lo que dice, déjame leerte por donde quiero partir en las Escrituras, y es en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 7. Ve lo que sucede precisamente después de que la mujer comió del fruto prohibido, del fruto de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella come, pero es hasta cuando le da de comer a su esposo, porque los dos eran una sola carne. Entonces, cuando también en el caso Adán come de ese fruto, la Biblia dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Qué tremendo es que cuando come Eva, porque ella fue la primera que comió, ella fue la primera que se dio cuenta y de que al haber comido no le causó muerte, porque ella creía que iba a morir de forma inmediata. No entendía, lógicamente, que la muerte a la cual Dios les había anunciado era la muerte espiritual, que del Espíritu de Dios que estaba en ellos, que ese espíritu iba a quedar quizás inhibido, inerte, iba a quedar ahí hasta que hubiera algo que lo vivificara. Entonces, al darse cuenta que no muere, ahí Eva va corriendo probablemente y le ofrece a Adán. Adán no es engañado, lo hemos dicho muchas veces, de que Adán no fue engañado, sino Eva. Él comió voluntariamente, él de alguna manera quiso aceptar ser parte de la desobediencia de su esposa, de Eva, para que los dos sufrieran o experimentaran la determinación, el juicio, el castigo que Dios iba a pronunciar sobre ellos, pues les había dicho que de cierto iban a morir. Entonces dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Aquí viene actuando ya el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, o mejor dicho, la acción del árbol, es que les hace ver a ellos que estaban desnudos. Algo se desató en ellos, o ellos sintieron que se quitó, que se vieron desnudos, que también tiene connotaciones de sentirse descubiertos, de sentirse desprotegidos, de no tener esa vestidura especial que los hacía sentirse seguros, que los hacía verse vestidos, porque no se había despertado ese conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, del cual Dios no quería que, por lo menos por ese momento, ellos experimentaran.
Así es de que al verse desnudo, la Biblia también menciona de que cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Tremendo es porque estaban buscando una solución al problema que habían causado, una solución a un problema que verdaderamente no tenía respuesta por medio de las hojas de higuera. No había solución por medio de lo material, por todo lo que Adán y Eva se hubieran inventado para sentirse cubierto. No iba a haber nada que los hiciera sentir protegidos, cubiertos, que no sintieran vergüenza al verse desnudo. Y eso es lo que verdaderamente trajo en sí la desobediencia. La desobediencia trajo esa enfermedad espiritual, trajo ese conocimiento de saber que ya fuera del Señor, fuera de Dios, el haber desobedecido los sacaba del plano de obediencia que Dios quería que anduvieran. Entonces se sentían descubiertos, se sentían mal. Y esta es lo que yo quiero dejar como base, porque de ahí en adelante la Biblia menciona que luego oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Aquella voz, yo la siento como una voz potente de Dios hablándole, buscándolo. No que Dios no supiera dónde estaba, sino que era una voz que hacía escudriñar al ser humano, en este caso Adán. Porque cuando escuchaban esa voz, dice la Biblia, que esa voz que sonaba en aquel huerto al aire libre o al aire del día, ese sonido de Dios pronunciando: Adán, ¿dónde estás? Y no había respuesta. Entonces dice, y el hombre y su mujer escuchen bien, se dieron cuenta, mejor dicho, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hacía que corrieran a esconderse? Un conocimiento del cual Dios no quería que todavía experimentaran. Probablemente después, en su momento, la forma en que Dios los iba a guiar a que experimentaran ese conocimiento, pero no así, no, ni mucho menos en desobediencia. Entonces, al oír que esa voz sonaba, ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Pareciera que esta pregunta es un poco tremenda, porque a cuántos el Señor también les está diciendo: ¿dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? Porque no te veo que estés bien. No te observo que estés camino hacia la redención eterna. No te veo que estés camino hacia la vida eterna. No te veo que estés caminando en mis estatutos y ordenanza, en mis preceptos, conforme a lo que he dicho que deben de andar de acuerdo a mi palabra. No te veo allí, hombre. ¿Dónde estás? Y a ti, que probablemente estás escuchando esto, yo te digo, el Señor nos dice: ¿dónde estás? ¿En qué situación estás en tu relación con el Señor? ¿Será que te estás escondiendo? ¿Será que te sientes alejado del Señor? Tienes que entender y saber dónde estás, porque eso es la pregunta que le decía Dios a Adán. ¿Dónde estás?, le decía al hombre. Pero Jehová Dios lo llamaba: ¿dónde estás? Y el hombre no respondió. Hasta después dice, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
porque estaba desnudo, por eso me escondí. No, nunca había experimentado Adán una sensación como esta. No la había experimentado. Hoy la está experimentando después de que come el fruto. Se destapan sus ojos, se ven que están desnudos y entra miedo, como que están descubiertos. Y esa palabra miedo que ahí se menciona es una palabra que da a entender un temor reverente a una autoridad también. Al oír aquella voz que resonaba, se sintieron ambos como que tenían que esconderse. La voz santa de Dios, la voz que les había dicho: no comáis del fruto de ese árbol, no comáis, porque el día que comáis de ese fruto vas a morir. Entonces, cuando oyen esa voz y están desnudos, se ven desnudos, lógicamente se apodera en ellos una sensación que allí tiene origen, llamada miedo. Miedo. En ningún otro momento antes de que haya comido el hombre, cuando Dios le hablaba, cuando Dios le dio orden: tienes que ponerle nombre a todos los animales, tienes que arreglar el huerto, Adán, tienes que hacer esto o aquello. Nunca Adán, al contrario, me imagino que se sentía privilegiado al oír esa voz, se sentía, no sé, con una seguridad, oír la voz de su Creador. Pero hoy escucha la voz de su Creador, pero está escondiéndose. Entra esa sensación, y allí es donde nosotros debemos de entender cómo surge el miedo, cómo se origina el miedo. Tanto es así que a través de los más de 6,000 años ha sido una sensación y un sentir en el ser humano que ha traído cosas tremendas, decisiones tremendas. Así que luego vamos a dejar hasta aquí esta introducción, porque quiero que me siga a través de esta serie llamada El Miedo. Y quiero que tú lo detectes. Quiero que tú sepas por qué tienes mucho miedo a las cosas, por qué tienes mucho miedo a la enfermedad, por qué tienes mucho miedo a lo que pasa en el mundo. Debes de estar seguro en Cristo Jesús, porque esa es nuestra confianza, es poner nuestra mirada en Él, quien nos está protegiendo. Así que Dios te bendiga en esta preciosa tarde, y quédate conmigo a la siguiente, porque quiero compartir la continuación de esta serie, El Miedo. Dios te bendiga, cuídate mucho y te amo en el nombre del Señor.